women in Chile are taking a stand against the sexist culture that has seen femicide, sexual abuse, and mistreatment become the norm. During social unrest in 2019, the country became the birthplace of this feminist protest anthem. It became a viral hit, and it was performed around the world. Nos permitió tener una forma también de manifestación, sentirnos identificadas a nivel mundial. The song had a global impact, but now the struggle for equality back in Chile continues. Women are speaking out against sexual abuse in universities. El acoso sexual por sí mismo, que es una violencia terrible, y otra cosa es también lo que viene después. Raising the alarm on unequal treatment in the workplace. Las trabajadoras de la salud que dentro del sector público son de las que menos ganan. Estamos cansadas. And even protesting through performance art. Que hago esto como un compromiso con las víctimas, creo que no tenemos que olvidarlas. The struggle for equality has lasted decades, but after months of protest, people are now hoping to make their mark on a new constitution. Could this be the moment women lead the charge in changing the country's future? Cheryl Lynette is the founder of a feminist performance art group. Fue un golpe tremendo el empezar a salir a la calle y sobre todo en la adolescencia y empezar a recibir el acoso o los tratos distintos. Fue como lo primero que me empezó a llevar a esta investigación que me llevó al feminismo. Her work grapples with the subject of violence against women. Somos nosotras quienes nos tenemos que cuidar y quienes tenemos que abogar por las otras que ya no están. They are writing the names of victims of femicide on each one of these crosses. Today she has gathered a collective of mostly women to recreate the burial of the victims. Cualquiera de nosotras, en mayor o menor medida, también recibimos toda esa violencia patriarcal que es la que también nos moviliza a hacer lo que hacemos. Y en ese sentido, los femicidios también implican la mayor expresión de esta violencia. They chose this desolate river in Santiago because it's the kind of place where women's bodies are found. Una siempre piensa de repente cuando camina solo por lugares oscuros, así como me pueden encontrar aquí, podría ser yo. Personalmente siento que hago esto no como considerándolo una conmemoración, sino que es como un recordatorio y como un compromiso con las víctimas. Creo que no tenemos que olvidarlas. An NGO tracked 64 cases of femicide in 2019. A year before, the Chilean government received 28,000 reports of sexual abuse and rape. And in 2017, more than half of survivors were girls younger than 14. But the reality is that many cases of sexual assault go unreported. Creemos que ya la violencia ha excedido todos los límites de lo posible, de lo imaginable. In early 2018, the rape and murder of a toddler and the gang rape of a young woman led to massive protests in Chile, including the March Against Rape Culture, which brought together tens of thousands of people. Around the same time, hundreds of students shut down 14 universities. They demanded justice for survivors of sexual harassment and rape. One of the most high-profile cases was of law student Sofia Brito, who filed a sexual harassment complaint against her professor, Carlos Carmona. Yo sufrí acoso sexual y laboral. Mi acosador fue el presidente del Tribunal Constitucional de Chile y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La denuncia fue súper compleja de llevar a cabo porque era un profesor obviamente muy importante, tenía mucho poder dentro de la institución. The process took several months, and Carlos Carmona rejected all allegations. Una cosa es sentirse, en el fondo, vulnerada dentro de la propia esfera íntima, el cuerpo, y otra cosa es también lo que viene después, ¿no? Que es como el proceso de denuncia, el proceso de pedir justicia. O sea, que el fiscal me preguntaba como, ya, pero ¿por qué yo estaba ahí tan tarde? Intentaba como desplazar la culpabilidad justamente hacia mí. The university dismissed the sexual harassment complaint and gave a temporary suspension to Carmona on the basis of, quote, a lack of integrity. After the verdict, students responded with protests and university takeovers. En abril de 2018 se inicia en la Universidad Austral la primera toma feminista del 2018.
empieza a cuestionarse cuáles son las formas de violencia de género que vivimos dentro de las instituciones educativas. O sea, cuál es la violencia que se reproduce por el hecho de ser mujer en una universidad. Following months of protests and sit-ins, Carmona resigned from his job as a professor and left the Constitutional Court. But the feminist protests are not limited to students. On March 8th of 2018, women from all ages and backgrounds participated in a massive feminist general strike and demonstration. It's a gathering that happens every year. And the real engine behind this movement is made up of local collectives like Pan y Rosas. Barbara Brito is a member. Nuestro feminismo en realidad apuesta por unificar la pelea en contra de la opresión de la mujer con la pelea en contra de la explotación laboral. Only about 50% of Chilean women have a formal job, and women get paid about 35% less than men do. Es un delirio que las mujeres sigamos siendo consideradas personas de segunda categoría. Barbara Brito is a teacher at a public school in Santiago. She believes there's still a long way to go to improve the lives of working-class women. Somos profesoras que nos cansamos de jornadas extenuantes de trabajo y de no tener vida en nuestro hogar, con nuestras familias, con nuestros amigos. Son las trabajadoras de la salud que dentro del sector público son de las que menos ganan. Estamos cansadas y eso nos llevó también a ser parte de la primera línea. Barbara's group Pan y Rosas took part in the protest of late 2019. Sexual assaults by security forces were widely reported during the demonstrations. Durante el estallido social hay al menos 2 casos de abuso y de acoso que me impactaron muchísimo. Uno de ellos fue el caso de 2 estudiantes secundarias que fueron desnudadas en una comisaría y que fueron obligadas a hacer sentadillas como forma de minar su moral y de aleccionarlas para que no volvieran a las marchas y a luchar. Otro fue el caso de un estudiante de medicina que fue violado por el hecho de tener una orientación sexual diferente. In fact, the Las Tesis viral feminist song is a direct response to the government's violence against women. El título es muy importante porque se llama Un violador en tu camino. ¡Impunidad para mi asesino! Responsabiliza al Estado de Chile, a Carabineros, dejando en claro que fueron ellos los que han violentado a mujeres. Lo de las tesis nos permitió tener una forma también de manifestación que pudiese involucrar a todas las mujeres, sentirnos identificadas a nivel mundial respecto a un problema que tampoco tiene fronteras, como es el tema de la violencia de género. In mid-November, after dozens of protesters were killed and thousands wounded on the streets, the government agreed to hold a referendum on Chile's dictatorship-era constitution. The vote will take place in April of 2020. Barbara hopes that the activism of women like her will make a difference. Ya no nos podemos quedar relegadas a las tareas que nos quiere dejar esta sociedad y creemos que para eso es necesario también pelear por una asamblea constituyente donde podamos vivir dignamente. The military dictatorship of Augusto Pinochet established the current constitution in 1980. According to Sofia, who specializes in constitutional law, those laws do not take women into consideration. Now she's working on the concept of a new, more egalitarian constitution. Tener una nueva constitución es fundamental porque esta constitución fue creada dentro de un sistema dictatorial, una dictadura sangrienta que mató a miles de personas. Es necesario constituir una constitución feminista porque hasta ahora hemos estado subyugados a una imposición de la dictadura, una imposición que también reproduce las desigualdades. Working on the new constitution has become her primary focus in life. Para mí ser parte del movimiento feminista fue un cambio radical en mi vida, porque la verdad es que todo mi activismo, toda mi militancia, mi trabajo profesional está enfocado en poder visibilizar y en poder construir una justicia en la cual incluso llega en un momento en que no tengamos que decirnos feministas, porque ya va a ser reconocido que todos los cuerpos, que todas las identidades tienen iguales condiciones en la sociedad. Las mujeres tenemos la fuerza y podemos ser parte de todo este estallido social que hoy día conmociona no solamente a Chile, sino que al mundo. Yo me siento súper orgullosa de todas las mujeres que están a mi alrededor y de este momento de transformación en que todas nos estamos transformando. Y no me canso de seguir allí porque todavía nos queda mucho por hacer.